Un asesino serial irrumpió en mi casa, pero esa no fue la peor parte de mi historia. Fue alrededor de la medianoche, hace unos años, cuando escuché el sonido de alguien entrando a mi casa. No llevaba dormido más de 20 minutos, cuando de pronto escuché que en la parte baja de la casa se rompía una ventana. Fue entonces que desperté abruptamente y busqué mi teléfono para llamar a la policía. Desafortunadamente lo dejé cargando abajo en la cocina, justo donde se escuchó la ventana romperse. Como no tenía un arma, agarré un bate de béisbol y me preparé para bajar las escaleras. Una vez que llegué al último escalón, vi la silueta de un hombre sentado en la mesa de mi cocina. La oscuridad no me permitía distinguir su aspecto, pero el hedor que emanaba de él fue suficiente para que se me erizaran los pelos de la nariz. Era obvio incluso sin las luces encendidas que era uno de esos vagabundos sin hogar. Estuve a punto de echarlo, pero tan pronto como encendí las luces, no pude evitar sentirme mal por aquel extraño. Era enfermizamente flaco, sucio, con el pelo largo y reseco, el cual le crecía disparejamente, y una barba igual de desalineada. Por la forma en que se sentó allí, inmóvil, con lágrimas formándose en aquella mirada inmensamente profunda y perdida, me pareció que había renunciado a seguir viviendo. Estuve a punto de decirle que se fuera, pero tan pronto como abrí la boca, noté que tenía una escopeta en su regazo. Al ver esto, dejé caer el bate. Nervioso, le pregunté qué quería, pero no me respondió, sino que se quedó quieto y mirando al frente como si ni siquiera se hubiera dado cuenta que yo estaba en la misma habitación con él. Asustado, le pregunté si tenía hambre, y le dije que podía compartirle algo para que comiera. Cuando era niño, mis padres me dijeron que les diera comida a las personas sin hogar en lugar de dinero, ya que podrían usarlo para comprar alcohol o sustancias ilícitas. Mientras calentaba en el microondas parte de la cena que me había sobrado esa noche, le hice preguntas al extraño. ¿Cuál era su nombre? ¿Qué quería? ¿O si quería que llamara a alguien? Tardó mucho en contestarme, y apenas se dio cuenta de la comida que coloqué frente a él una vez que estuvo lista. Sin embargo, una vez que comenzó a hablar, me contó una historia que cambiaría mi vida para siempre. Dijo que su nombre era Cole Dyer, y admitió haber matado a 20 personas. No me avergüenza en absoluto decir que lloré y rogué por mi vida en ese momento. Esto solo enfureció a Cole, quien me ordenó que me callara y me sentara para que él pudiera continuar con su historia. Hice lo que dijo. Cole me dijo que su primera víctima fue una prostituta a la que asfixió hasta la muerte. Ella no fue asesinada como los demás porque Cole no sabía cómo quería hacerlo en ese momento, además de no saber cuánto placer le daría hacer esas cosas con las personas. Después de matarla, Cole esperaba que alguien viniera a arrestarlo, pero después de un tiempo sin detectives ni policías, Cole pensó que estaba a salvo. Finalmente, al tener una forma de desahogar sus frustraciones y dejar de sentirse una pieza más dentro de la sociedad, las fantasías asesinas de Cole cobraron vida propia. Eventualmente, comenzó a llamarse a sí mismo como el asesino confidente. La razón por la que a Cole le gustaba ese nombre solo podía explicarse por su retorcido sentido de la justicia y su cuestionable brújula moral, conceptos que se encargó de explicarme con gran detalle. La esencia de esto era que, si mataba suficientes plagas, las cosas buenas volverían a él, y como símbolo de dicha idea, reemplazaría la cabeza de su víctima anterior con la de la más actual. Él no era tonto. Sabía que si escogía víctimas conocidas por él, sería más fácil que lo atraparan. Así que Cole aprendió qué preguntas hacer a completos extraños para descubrir lo podrido en sus vidas, ya que, ¿a quién no le gusta hablar de sí mismo? Cole explicó que se le facilitaba mucho hablar con la gente y que podía contactar con los demonios internos de las personas para que le contaran lo mejor y peor de ellas. Gracias a este don,
A Cole le resultó fácil saber dónde vivían, dónde trabajaban, los lugares que frecuentaban y más cosas sobre sus futuras víctimas. Debido a que los asesinatos se extendieron por todo el país y ninguna de sus víctimas tenía conexión con las demás, las autoridades estaban perdidas. Le decían al público que estaban siguiendo pistas, pero ni por asomo le preguntaban a Cole sobre sus pasatiempos. Fue en ese momento que Cole me exigió que tomara un lápiz y papel y anotara su historia. ¿Quién era yo para decir que no? A pesar de que tenía las manos sobre la mesa, todavía tenía la escopeta en su regazo. Yo no quería apostar que no estuviera cargada o que yo pudiera ser más rápido que él. La apuesta segura era simplemente escribir la historia que me estaba contando y esperar que tuviera piedad conmigo. Mientras buscaba a la 21ª víctima, Cole de repente se halló detrás de una pequeña serie de edificios de apartamentos. Fue aquí donde Cole comenzó a temblar como si estuviera asustado. Escuché a un pequeño grupo de personas amontonadas alrededor del sótano del departamento de alguien, susurrando a quien fuere que estuviera dentro. Estaban muy lejos, así que no pude distinguir los detalles en ese momento, pero pude ver que algo no estaba bien en ellos. Estaban sucios, con sus cabellos y barbas largas y grasosas, pero había algo más en ellos. Algo malvado. Uno por uno de aquel grupo, dejaron de susurrar en voz baja y volvieron sus miradas hacia Cole. Esto hizo que Cole regresara a su auto y en el camino se atrevió a mirar por encima del hombro. Cuando lo hizo, notó que lo estaban siguiendo, pero siempre lejos del umbral de luz que proporcionaban las farolas del auto. Me asustó. De todos modos, pensaba en encontrar a alguien más para matar porque no me gusta matar en los edificios de apartamentos. Demasiados vecinos, ¿sabes? Y más aún, cuando los vi a ellos, terminé de confirmarlo. No iba a volver allí. Seguí mirando hacia atrás por el espejo en el camino a casa para ver si me seguían, pero en el viaje de 5 horas no vi nada detrás de mí. Sin embargo, al día siguiente noté que un automóvil circulaba lentamente por mi estacionamiento de manera continua cada tantas horas. Estaba fumando mucha hierba en ese momento, así que pensé que la paranoia me estaba jugando una mala pasada. Pero a la noche siguiente me desperté cuando tocaron fuertemente la puerta. Cuando Cole me explicó lo que sucedió a continuación, comenzó a mecerse nerviosamente hacia adelante y hacia atrás, con las manos en sus rodillas, como cuando los niños intentan hacer un esfuerzo por calmarse antes de seguir contando algo que los inquietó. Al principio pensé que era mi imaginación, pero luego comencé a escuchar mi nombre en voz baja desde el pasillo. Cuando me di cuenta que no me estaba imaginando los ruidos, miré por la rendija de la puerta. Cole describió al menos 5 rostros sucios y desnutridos parcialmente cubiertos por un cabello largo y despeinado que hacía poco para ocultar sus ojos oscuros y hundidos que brillaban entre una mezcla de odio y pecado, que incluso el asesino confidente temía. Se pasaron toda la noche rogándome que saliera. En el vecindario de Cole no era raro escuchar a los borrachos golpear las puertas exigiendo que los dejaran entrar, haciéndolo incluso durante horas. En algún momento de la madrugada, una vecina a la que Cole nunca se molestó en conocer, pero con quien compartía una pared delgada, decidió abrir su puerta para decirle a los extraños que ya se callaran. Se detuvo a la mitad de su oración en el momento en que los vio, explicó Cole. La empujaron de regreso a su apartamento y se le fueron encima. Estuvieron arrasando su casa por un tiempo y cuando ella lloraba, suplicaba o gemía, ellos simplemente se reían. Finalmente, hicieron que la mujer llamara a Cole y le suplicara que saliera de su apartamento. Cada vez que lo hacía, se reían y le decían que lo dijera más fuerte. Ella hacía lo que le pedían y su recompensa era recibir más golpes. Cuando Cole se negó a abrir la puerta o responder, se aburrieron y comenzaron a ponerse violentos con la mujer. Primero los sonidos de golpes y de cosas rompiéndose, pero luego... ¡Dios! Se la estaban comiendo. Se escuchaba el ruido producido por la sangre en sus bocas y duró hasta que salió el sol.
Yo no quería interrumpir a alguien que obviamente estaba loco. Después de todo, nadie sabe cómo un loco podría reaccionar. La mejor salida que yo podía tomar era permanecer en silencio y permitir que Cole continuara todo el tiempo que quisiera. Cole no salió de su habitación hasta el mediodía. Para entonces estaba seguro de que se habían ido y que era seguro salir de allí. De ninguna manera me iba a quedar allí. De ninguna puta manera. Yo soy la guardiana de las sombras. Y yo el narrador fantasma. Te invitamos a suscribirte y a que mires estos otros videos. No olvides activar la campana para no perderte ninguno de nuestros relatos. Y si te ha gustado, comparte con tus amigos. Esperamos que tus noches sean un viaje a lo desconocido y tus sueños un eco de nuestras historias.